Bueno, tenemos el agrado, el orgullo, la suerte de presentar a Darío Barriera, un licenciado en Historia de origen argentino, pero que ha estudiado en Francia y ha estudiado también en México. Realmente tiene un conocimiento muy amplio de la historia y de los conceptos fundamentales a lo que hace vivir en sociedad, porque estudia la historia en relación también con la construcción de los espacios de poder en las colonias en la época histórica previo a las independencias en América Latina, pero por otro lado, un concepto que puede aparecer como un concepto universal, el concepto de justicia. Por lo tanto, este estudio histórico y micropolítico y de microhistoria que hace Darío es realmente apasionante, nos hace viajar al pasado, pero también nos hace reconocer y comprender mejor nuestro presente. Te queremos dar la bienvenida, Darío. Un gusto en estar contigo y en compartir esta entrevista. Bueno, gracias a ustedes por interesarse y bueno, a disposición para comenzar el diálogo cuando guste. Pues me imagino, no sé, de pronto la primera pregunta, si tú te puedes presentar tu recorrido, tu trayectoria, así en algunas palabras como Sí, cómo no. la entrevista, Darío, por favor. Estudié Historia en la Universidad Nacional de Rosario, aquí en mi ciudad hice el grado, después hice el posgrado en l'École des Hautes Études en Sciences Sociales en París, con la dirección de Bernard Van Sant. Y más tarde hice un postdoctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Los años de formación de posgrado coincidieron además con los años de comienzo del proyecto editorial que llevo adelante, que se llama Prohistoria, porque cuando salté a Europa la primera vez, que fue en 1997, fue cuando se terminó de formular el equipo internacional que dio lugar a la revista Prohistoria, que justamente el año que viene cumple 30 años. Fue en 1997, o sea que estamos exactamente en la antesala de los 30 años de la revista. ¿Y por qué ato las dos cosas? Porque fue justamente durante el periodo de estudios en París cuando contacté a los y las colegas que todavía nos acompañan. Algunos pocos ya nos dejaron, pero porque dejaron este mundo. Sin embargo, la mayoría está al pie del cañón y sigue participando de la revista. Bueno, en realidad hay que decir que Darío Barriera es uno de los referentes más sólidos de la historiografía latinoamericana contemporánea en el campo de la historia social, de la justicia, la cultura jurídica y las formas de gobierno en el mundo hispanoamericano. Por eso es muy citado en historiadores, filósofos, en el pensamiento decolonial. Es un referente por un tipo de estudio minucioso. Entonces, nos gustaría también hacerte, una vez ya presentado, conocerte, o conocer, mejor dicho, un poco tus intereses iniciales, cómo fuiste llegando a esta idea de estudiar la historia. ¿Te ha interesado siempre las formas de poder y de construcción de sociedades en espacios, digamos, de colonialidad, de expansión colonial de Europa, en donde hay un choque de mundos, el mundo, digamos, de lo que es todo el continente latinoamericano y americano, que viene el europeo, hay un encuentro de dos mundos. ¿Y qué pasa ahí? ¿Qué te sorprendió de eso y cómo eso te va desprendiendo a estudiar periodos precisos de la historia con temáticas que tienen que ver con la justicia, el poder y la construcción de comunidad? Bien,
Bueno, yo llego a la École con un proyecto de doctorado que tenía que ver con la conquista temprana del Río de la Plata, en un caso específico que es el de la ciudad de Santa Fe, que es una ciudad que está 500 kilómetros al norte de Buenos Aires. Era un caso importante, un caso testigo. ¿Por qué? Porque la primera fundación de Buenos Aires fracasó. Entonces, la gobernación del Río de la Plata y del Paraguay dependía de una ciudad que estaba muy adentro en el territorio, que era Asunción. Asunción del Paraguay estaba muy lejos del Océano Atlántico, sigue estando, no se ha movido. Y el tema es que Santa Fe fue el punto intermedio en la descarga, es decir, bajando de Asunción, trataron de recuperar nuevamente la conexión con Europa a través del Atlántico. Entonces, mi primera impresión era que se trataba de un espacio con pocos atractivos, digamos, no estaba las minas de plata de Potosí, no había las grandes civilizaciones de Mesoamérica, y empecé a hacerme algunas preguntas que tienen que ver con la relación entre lo material y lo simbólico. Es decir, cuánto del éxito de esos proyectos había sido posible a partir de cuestiones simbólicas en medio de una carencia tan grande de estímulos materiales. Por eso mismo, en mi tesis, digamos, empiezo a trabajar sobre la etapa fundacional con rituales, cuestiones que tienen que ver con lo jurídico, es decir, con la apropiación que hicieron los europeos de un espacio al que ellos determinaron que estaba vacío. Es decir, yo digo que los europeos fabricaron un desierto político, es decir, titularon como desérticas tierras que no lo estaban, titularon como desgobernadas tierras que no lo estaban, decidieron que todo eso iba a ser Europa y naturalmente pudieron hacerlo por imponerse en una relación de fuerzas, pero también por haber conseguido instalar dispositivos que eran simbólicos, como lo de una fundación de una ciudad, sobre los cuales se edificaban un montón de realidades jurídicas que, creo yo, tienen mucho que ver con la duración y la durabilidad de esos proyectos. Entonces, perdón la extensión, pero si no, no se entiende lo de la justicia. Cuando yo empiezo a trabajar la segunda parte, es decir, cómo se desenvuelve esa sociedad a partir de que está funcionando, es decir, cuando ya no está nada más en el papel, ya cuando las personas están relacionándose, cuando las personas tienen conflictos, cuando las personas tienen acuerdos, cuando tienen familias, etc. Bueno, encuentro que la mayor y mejor cantidad de documentos que tengo para enterarme de cómo vive esa gente proviene de procesos judiciales ordinarios, lo que habitualmente se llama como fuentes judiciales. Y claro, y ahí es donde la microhistoria italiana y el microanálisis que se enseñaban en la École me vienen muy bien porque me enseñan a explotar intensivamente esas fuentes, me enseñan a sacarle jugo a las piedras, vamos a decirlo así, y por otra parte, me tengo que interesar sobre cómo funcionaba la justicia en ese antiguo régimen europeo-americano, en ese periodo colonial. ¿Por qué? Porque de otra manera no podría yo comprender por qué los testimonios están prestados de esa manera, por qué los juicios se desarrollan así. Entonces, el estudio del funcionamiento judicial es una necesidad que a mí me surge a partir de las fuentes que yo estoy considerando. Yo no soy un historiador de la justicia porque estoy interesado en el ideal de la justicia. Yo me convertí en un historiador de la justicia porque quise comprender y permitir comprender a los demás de qué manera funcionaban las instituciones judiciales como instituciones incluso de gobierno en el antiguo régimen. Esto es un poco la síntesis. Qué buena introducción. Y dos pequeñas preguntas, pero por un lado, es una forma de viajar en el tiempo cuando estudias historia. ¿Y qué pasa cuando, como historiador, supongo yo, te has dado cuenta que pensar el pasado con la idea de Estado moderno actual, de justicia actual, de las instituciones
que hacen nuestra cotidianeidad en el siglo XXI y en el siglo XX, pero que en realidad hay que viajar e imaginarse otras escenografías, otros escenarios, ¿no? Ujú. Y si ese viaje ficcional y literario, histórico en realidad, lo conectas también con el presente, ¿no? Es decir, bueno, hay Mm. varias preguntas juntas que te estoy haciendo, pero un poco para ver no solamente la parte racional e intelectual, sino lo que te ha movido a ti humanamente en la resonancia esta de estudiar el pasado, ¿no? Ujú. Sí, hay también un viaje que es personal, digamos, porque no es igual el primer impulso que la forma en que después uno construye la forma en la que aborda la sociedad. Es decir, uno no comienza la vocación con todos los instrumentos que va a adquirir después. Entonces, mi vocación inicial podía tener que ver posiblemente con alguna cosa de infancia, con que nací al lado de la población más antigua del Río de la Plata, con que me había fascinado las ruinas de Santa Fe la Vieja cuando tenía 8, 9, 10 años, pero eso es un momento de impulso. Después, lo que vos planteás es algo que adquirí estudiándolo y ahí me ayudaron mucho los planteos de un gran maestro que fue Bartolomé Clavero, un jurista sevillano, bueno, que decía que precisamente para entender lo que había pasado en el periodo antiguo regimental en España o colonial en América Latina, había que olvidarse del presente. No era posible viajar como historiador al pasado, había que convertirse en un antropólogo del pasado y viajar a ese siglo XVI, siglo XVII, como si uno fuera a la luna. Es decir, el tipo de extrañamiento es exactamente el mismo, porque esas sociedades son completamente ajenas a nuestras categorías. Entonces, y vos sos filósofo, ¿verdad? Aquí me vas a entender muy bien, porque lo que a nosotros nos ayuda y lo que tenemos que aprender para poder hacer ese viaje al pasado como antropólogo del pasado es la hermenéutica. Si no hay una actitud hermenéutica frente a los documentos, es decir, si yo en un papel del siglo XVI leo Estado y pienso que Estado quiere decir lo mismo que quiere decir hoy, estoy frito, estoy arruinado. Si yo leo casado en el estado civil de un hombre en el siglo XVI y pienso lo mismo que hoy, estoy arruinado. Si yo pienso en alguien, en cualquier tipo de categoría, es decir, si yo pienso en que la palabra economía o la palabra policía, que ya existían, quieren decir lo mismo que quiere decir hoy, no voy a entender nada, porque ni economía ni policía, economía era la forma de organización de la casa y policía era una de las formas de felicidad. Entonces, estamos tan lejos de los significados de esos significantes, que si no pasamos por un momento hermenéutico, antes de sumergirnos en el pasado, corremos una cantidad de riesgos increíbles. Entonces, dicho esto, la petición por comprender ese pasado se fue transformando y se fue transformando sin perder el interés por el presente. Ahora, ¿cuál es la trampa a la que hay que estar atentos y no caer? Es decir, todo el tiempo el pasado y el presente te ofrecen analogías que son burdas. Es decir, todo el tiempo el pasado y el presente en algo se parecen y casi siempre es en algo malo, porque el presente contiene todo lo que pasó. El presente contiene todo lo que hemos vivido. Sin embargo, al revés, el pasado no contenía los gérmenes de este presente. El presente es el resultado de un montón de situaciones bueno, que nunca estuvieron claras, ¿no? Yo no tengo una visión ni teleológica ni genetista del pasado. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que insistir como historiadores, y creo que en esto también han hecho mucha escuela pensadores de todas las nacionalidades, pienso en europeos, pienso en americanos, pero también pienso en muchos pensadores asiáticos que nos han regalado
los indios sobre todo nos han regalado páginas formidables sobre esto, nosotros tenemos que entender que el extrañamiento que sentimos, que tenemos que sentir cuando vamos al pasado, no es justamente lo mejor para el presente. Es decir, nosotros hoy lo que tenemos que hacer es no naturalizar las cosas y no pensar que eran inevitables. ¿Sí? Nosotros tenemos que conservar esta idea de que el pasado es otro presente y que nuestro presente es el resultado de decisiones. El resultado de decisiones que muchas veces son trágicas, son erradas, son complicadas, pero que tienen casi siempre un profundo significado político. Entonces, ir al pasado a buscar la explicación del presente, yo no lo sé, puede ser un pasado reciente o más o menos, pero creo que ahí es donde tenemos que tener cuidado y no hacer vinculaciones fáciles, que me parece que es algo que está muy a la moda también, hacer vinculaciones fáciles y con eso desculpabilizar a los que toman decisiones tremendas en el presente, ¿no? Que eso es lo que me parece más grave. Interesante. O desresponsabilizar sería la palabra. Claro. No sé, Elías, si tienes alguna pregunta, pero se me ocurría una palabra que dijiste recién, el extrañamiento. Y no sé, hay veces para poder pensar, entrar en la comprensión, no solamente de las palabras, que policía quiere decir otra cosa, economía viene de eco, casa, tiene otra significación, otra resonancia, y supongo yo que debe haber tenido una resonancia muy particular también, encontrar otra forma de describir el mundo, de vivir en el mundo, de sentir el mundo, de sentir la propiedad entre el europeo y el autóctono, el aborigen de las tierras americanas, ¿no? ¿Te lo has imaginado, digamos, en términos más poéticos, filosóficos, hasta si quieres, místicos en el sentido propio de viajar en el tiempo e imaginarte una situación de cómo habrá sido ese español que se encuentra con gente desnuda, que vive muy tranquila y a su modo, sin idealizar cómo vivían en América, pero digo, ese extrañamiento que uno dice, bueno, pero ese extrañamiento sigue hasta ahora en América, sigue esa estructura, digamos, entre el que vino y el que estaba, sigue siendo la tierra americana, el espacio, digamos que de pertenencia europea como colonia, como territorio descubierto más que descubierto, conquistado, ¿no? Bueno, se me fue un poco la pregunta, pero es la idea del extrañamiento, Darío, la idea, ¿no? Sí, es muy difícil. A ver, yo no suelo hacer ese tipo de ejercicios, pero lo que me parece más difícil de aprender es el extrañamiento local. Es decir, los europeos dejaron cosas escritas. En náhuatl hay mucho escrito, ahí sí. Es decir, si vamos al espacio mesoamericano hay mucho escrito en náhuatl. Y ahí tenemos un acceso más o menos directo. Pero en el Río de la Plata, donde los locales no conocían la escritura, no tenemos más que testimonios mediados o narraciones europeas sobre lo que sentían los locales, como vos dijiste, aborígenes o indígenas. Entonces ahí es un poco difícil porque lo que tenemos son relatos europeos y lo que se repite en los relatos europeos de la primera parte del siglo XVI hasta 2/3 es una secuencia de primer contacto de exploración, de medirse mutuamente o de colaboración incluso,
y un momento en que se rompe la alianza, como en el caso de Gaboto, que se rompe la alianza, y en el caso de Mendoza en Buenos Aires lo mismo, y bueno, y todo termina muy mal, ¿no? Todo termina muy mal y termina con violencia. Pero las dos veces los europeos lo que dicen es no haber comprendido completamente qué pasó. Como una confesión de no haber podido leer, bueno, como el capitán Cook, ¿no? Que no supo leer las señales de que iba a terminar en una olla. Pero esto es lo que tenemos para evaluar, es decir, los relatos europeos. Las evidencias arqueológicas dicen cosas sobre la vida cotidiana, sobre los asentamientos y demás, pero no dicen nada sobre los sentimientos. Entonces es muy difícil imaginárselos. A mí me parece que hay una confesión ahí de los europeos de no haber sido tan buenos antropólogos. Si nos vamos en el caso peruano al revés, parecen haber sido muy buenos antropólogos en la conquista andina, parecen haber entendido muy bien que el mecanismo de ascender socialmente a los caciques de segundo rango era una manera de cooptarlos y de conseguir mano de obra fácil, barata y muy, muy movilizable. Pero, por ejemplo, si nos vamos a la conquista portuguesa de la costa occidental de la India, ahí tenés un relato, ¿no es cierto?, de Vasco da Gama, un relato sobre la conquista de Goa, que se puede comparar con un registro del mismo día del puerto de Goa, y donde para los portugueses ellos realizaron una conquista épica y para los musulmanes del puerto de Goa, ese día no pasó absolutamente nada. Entraron 73 barcos, salieron 45, día normal. Entonces, es muy difícil con fuentes. Estudiar la conquista de la India es una cosa y estudiar la conquista del Río de la Plata es muy otra. Tenemos una dificultad en ese sentido para que yo pueda responder la pregunta que me haces sobre qué sentía. No tengo mucha idea. Yo tenía una pregunta con respecto a lo que dijiste anteriormente, lo de los peligros de mirar al pasado con los ojos del presente, la necesidad de contextualizar, la falta de testimonios y fuentes directas, sino mediadas. Con todo esto, ¿cómo construyes, si es que se tienen que construir puentes entre ese pasado y el presente? Y de pronto, no sé, ilustrándolo con los ejemplos de territorios y temas específicos que hayas investigado. Claro, eso depende del público que necesite esa traducción. Porque si yo escribo un libro para especialistas, no hay necesidad de hacer ese puente entre el pasado y el presente. Entonces, en cambio, si tú me dices, bueno, tienes que ir a la ciudad de Santa Fe y explicarle a una gran cantidad de gente que va a ir a visitar las ruinas de esa ciudad que se trasladó hace 350, 360 años atrás, tienes que explicarle cómo funcionaba la vida aquí. Bueno, ahí tengo que tomar algunas licencias y tengo que canalizar contenidos a través de un lenguaje que sea comprensible para la gente de hoy. Pero ese puente entre el presente y el pasado está presente también de manera inconsciente en las preguntas que nos realizamos. Quiero decir, ¿por qué nos interesa tanto saber cómo vivía la gente? Porque parece una cosa de lo más normal. Sí, ¿en qué vamos a estar interesados? ¿En cómo vive la gente? Bueno, estamos interesados en cómo vivía la gente porque nos interesa hoy cómo vive la gente. Es decir, en la medida en que nosotros no tenemos, por ejemplo, las preguntas que tenía la gente del Imperio Romano, que tenía otras preguntas básicas serían, no sé, supongo, a ver, ¿qué provincia podemos conquistar mañana? Pues, digo, la pregunta que tenía un historiador del ejército romano, un historiador del Imperio Romano, tenía que ver con la demanda que tenía del poder político. Nosotros hoy, como historiadores, no tenemos demandas solamente del poder político, tenemos demandas que provienen
de nuestro lugar en el mundo, de nuestras familias, de nuestros entornos sociales, de nuestros entornos afectivos. Entonces, muchas de las preguntas que nos hacemos son ese puente. Son ese puente. Donde nosotros tenemos que hacer el esfuerzo es, repito, a la hora de cruzar el puente, tenemos que munirnos de hermenéutica, porque si vamos al siglo XVI para ver cómo era el Estado, estamos fritos, porque no había Estado, es decir, no había tal cosa. Si vamos al siglo XVI para ver cómo era la producción, la producción de sobrevivencia, la producción mínima para sostener, bueno, tenemos que pensar en un montón de estrategias para enterarnos de qué manera la gente se alimentaba, de qué manera la gente conseguía su reproducción básica. Y claro, la pregunta nace de un interés genuino de hoy, pero la respuesta va a ser mejor en la medida en que nosotros nos exijamos más a comprender ese pasado en sus propios términos. Por eso me parece que la clave de tu pregunta está en el público. ¿Sí? ¿Para qué público yo tengo que construir ese puente? Sin embargo, en tus estudios históricos, Darío, uno ve en los distintos títulos, por ejemplo, no sé, leo uno cualquiera, archipiélagos de gobierno, distancias y descontinuidades territoriales como problemas históricos de los territorios americanos de la monarquía española. O que, hay otro que vas, el caro precio de una dura experiencia, el dorso atlántico del virreinato peruano, visto por algunos hombres de su gobierno entre 1745 y 1776. Vas a periodos muy concretos, a situaciones históricas con documentos que hay que encontrarlos para poder hablar como historiador. Es un trabajo de detective, un trabajo de arqueólogo, de lingüista, de hermeneuta, para poder sacar todo eso y entender a lo mejor esas dimensiones con preguntas de un hombre de hoy en situaciones, digamos, como muy circunscriptas, ¿no? Muy puntuales. Entonces, esta idea de el trabajo tan puntual y puntilloso como historiador que tú eres, porque tú no trabajas la macrohistoria, vas a periodos concretos, específicos, pero siempre son guiados por visiones más macro, por, digamos, por valores y preguntas que tienen que ver con una comprensión más de la totalidad, o vas específicamente a lo puntual porque es lo único que se puede explicar y de lo único que hay documentos. ¿Cómo trabaja esta idea de la visión global de un historiador y ir al terreno histórico con documentos precisos de un periodo concreto? Hay como Un juego un de eso es lo desajuste. que Jacques Rebel llamó el juego de escalas, ¿no? Juego de escalas. Y eso se aprende también, pero sí, no, ir a lo micro sin una idea de lo macro es un suicidio. No, la relación entre el conjunto y la parte tiene que estar presente desde el inicio del proyecto, es decir, uno tiene que tener una idea del problema general que está estudiando y también tiene que ser consciente de las limitaciones que hay para abordar ese problema general con tales o cuales fuentes. Entonces, el problema general tiene un abordaje que puede realizarse en una investigación particular o en muchas investigaciones particulares. Si vos me decís cuál es el problema general de todos mis estudios, es el gobierno a distancia. El gobierno y la distancia, cómo se gobierna un continente, cómo se gobierna una provincia, cómo se gobierna un virreinato, pero también cómo se gobierna un pueblo, cómo se gobierna una isla como Malvinas. Es decir, cuál es la relación entre presencia, ausencia, distancia, proximidad y gobernanza. Eso es lo que me ha obsesionado siempre. Entonces, el tema es cuántas estrategias yo puedo elaborar para dar respuesta a ese problema general. Y entre más estrategias particulares yo pueda desarrollar, mejor, porque voy a tener una mirada más compleja del problema.
voy a poder contribuir a los debates con una cantidad de argumentos y de ejemplos mucho mayor y mejor soldados, ¿no? Mejor construidos. Entonces, te doy un ejemplo que no tiene que ver con mis investigaciones, sino con la de otros colegas para no hablar todo el tiempo lo mío. Hace algún tiempo, en sociedades de todo el mundo, es importante, porque lo es, el tema de la corrupción, ¿no? El tema de la corrupción política en Argentina, en España, en Francia. Bueno, creo que en Italia le prestan un poco menos de atención porque posiblemente lo tengan canalizado de otra forma, pero en algunos países es muy importante el tema de la corrupción. Y se ha generado una historiografía sobre la corrupción. Se ha generado una historiografía sobre la corrupción estudiando cada pequeño periodo de gobiernos en los virreinatos americanos, los virreinatos asiáticos, etcétera, para ver cómo se enriquecía los funcionarios de gobierno. Bueno, yo creo que ahí está justamente una versión muy importante de cómo se construyen micromiradas sobre un problema general, pero también un ejemplo muy peligroso del puente entre pasado y presente. Es un ejemplo muy discutible del puente. ¿Por qué? Porque lo que hoy llamamos corrupción, no siempre coincide exactamente con lo que era la corrupción del siglo XVII. Y en esto los historiadores aportan, justamente muestran las diferencias, ¿no? Entonces, creo que en el trabajo histórico, para retomar un poco todas las preguntas que son muy interesantes, pero que a la vez son muy profundas, en el trabajo histórico siempre vamos a encontrar materiales para entender mejor nuestro presente, aun cuando las respuestas no estén explícitamente redactadas para indicarte, mira, esto es para entender tal cosa del presente. Siempre vamos a encontrar respuestas al cómo estamos, porque hoy, repito, el presente contiene todo lo que ha pasado. El gran peligro es ir al pasado pensando que vamos a encontrar los gérmenes del presente. Ahí sí que estamos muy complicados. Bueno, pero eso abre todo un debate con todas las ciencias sociales, lo que acabas de No, decir, por Darío. supuesto, por supuesto. Cuando uno piensa, por ejemplo, la teoría de la dependencia, o por ejemplo, toda la corriente del pensamiento decolonial y la filosofía de la liberación, en la cual plantea que la época colonial no terminó, sino que cambió de formato y estamos en una colonialidad que reproduce esa dependencia del norte a todo el hemisferio sur, pero ya no en la forma colonial clásica, sino en otro modo donde no hay esclavitud, donde todo el norte se sostuvo también con el trabajo esclavo y con la exportación y la devastación ambiental de África y de América Latina. Entonces es como que es cierto, digamos, que no se puede leer en algún punto el presente tratando de buscar las causas en el pasado, pero me parece que hay un hilo Una que continuidad. une, porque tú decías, en el presente está lo que viene del pasado, pero entonces, ¿cuál es la resonancia de ese pasado cuando hablas de la corrupción? Por supuesto que tendrá otras formas, en otros formatos institucionales, pero a la vez podría uno suponer una continuidad, por ejemplo, no sé, en la actitud europea actual respecto a América Latina, en el intercambio comercial, en el Claro. respeto de las ciencias sociales latinoamericanas. Hay como muchos problemas en esa unión entre el presente y el pasado. Me parece que es muy polémico y con los filósofos y con los antropólogos debes tener diálogos muy interesantes, supongo, Darío, ¿no? Así Sí, pero hay, pero hay una cuestión de práctica de oficio, digamos, porque si tú me preguntas, ¿cuáles son los principales
rasgos comunes que existen entre la explotación que se hacía de los continentes colonizados en el siglo XVI y hoy, yo te puedo responder muy rápidamente, es el extractivismo. O sea que hay patrones que se repiten. Hay patrones, no solo se repiten, hay patrones que nunca se modificaron, no es una repetición. Pero lo que yo digo cuando se me pregunta como historiador es otra cosa. Yo tengo los elementos para decir, estudiando el siglo XVI, que ese patrón nunca se iba a modificar. No, porque no puedo adivinar que eso iba a ser una estructura de 5 siglos. Para eso hay que estudiar los 5 siglos y ver de qué manera esa estructura consiguió sostenerse. Por ejemplo, dos cosas que tienen que ver con la explotación de la madera. Los portugueses llegaron a la costa de Brasil y en 30 años se llevaron la mayor parte de palo Brasil que pudo haber y saquearon todo. Perfecto. La comunidad internacional en algún momento no tuvo la potestad de penalizar eso. Lo han tenido, no lo han querido hacer. Bueno, ¿por qué no lo han querido hacer? Porque hoy, en el siglo XXI, en el siglo XX, el siglo XXI, vos tenés que el procesamiento de las maderas con químicos altamente contaminantes, algo que no se puede hacer en Finlandia de ninguna manera, se realiza en Argentina y en Uruguay, contaminando los ríos de Argentina y en Uruguay. ¿Alguna organización internacional no tiene la posibilidad de penalizar esto? En el siglo XVI no existían, es decir, las monarquías no se iban a plantear esto. Pero entonces son situaciones muy diferentes con contextos muy diferentes, sin embargo esto se mantiene. Estudiar eso requiere algo más que una posición política o filosófica o antropológica. Requiere de meterse en la documentación, de meterse los pies en el barro y ver por qué en cada momento la práctica extractivista fue legitimada por los organismos transnacionales de cada época. Bueno, pero eso no es una cosa que se pueda decir en un café y llevar a un libro. Esta es la diferencia entre tener una impresión, como yo te puedo transmitir, tengo la impresión de que hay cosas que no se cortaron. Ahora, yo tengo la documentación, tengo la forma de construir una historia del extractivismo en América, yo no la tengo. Hay gente que lo ha podido hacer, por ejemplo, los que hacen historia ecológica, desde Crosby para adelante, que han hecho unos libros fantásticos, te muestran de qué manera la humanidad ha conseguido perpetuar esto del imperialismo ecológico, ¿no? Que las grandes pérdidas estén lejos de los centros de poder. Pues después también atrás de todo esto hay una cosa que es interesante, que es que la que aparece demonizada siempre es Europa. Es interesantísimo esto, porque Europa carga con todas las culpas del colonialismo y para Estados Unidos es inocente. El norte de América es inocente de toda inocencia. Nunca, China inocente de toda inocencia, Japón inocente de toda inocencia. Entonces, seguimos reproduciendo algunos esquemas que son muy ingenuos también. Es decir, Europa colonizadora, América colonial, África colonizada, Asia colonizada. Pero Asia tiene una historia colonizadora descomunal. ¿Y cómo aparece? Por eso lo de las grandes perspectivas es necesario, lo de las grandes perspectivas es necesario, y también es necesario no simplificar en cuáles son las matrices que no han cambiado, porque si vos mirás cómo era esta matriz en el siglo XVI, naturalmente que el colonizador es Europa. Ahora, en el siglo XXI, esto está muy repartido. Vos tenés proyectos extractivistas descomunalmente agresivos en los que Europa no tiene ninguna participación. Ninguna participación. Japoneses, pero chinos. refleja también cómo han cambiado los equilibrios de poder y Europa ya no tiene cómo seguir manejando esas cosas, entonces obviamente China y Estados Unidos están ahí al ¿Y frente. Japón? Sí. Y claro, de esa perpetuación también, del extractivismo del que tú hablabas. Sí, exactamente. Entonces, tenemos patrones que no sean, pero explicar con densidad, con claridad,
cuáles fueron las transformaciones de esos patrones. Como ven, en un ratito nada más sacamos como para 5 o 6 proyectos de investigación, pero son cosas muy difíciles de encarar, y bueno, ojalá que alguien lo haga, ¿no? Porque son además necesarias. En este sentido, las ciencias sociales mantienen, digamos, su condición de ser las ciencias peligrosas. ¿Por qué? Porque son las que ponen en evidencia justamente todos los abusos de poder en todo tiempo y lugar. Entonces, aprovechando y haciendo el puente, Darío, porque también sabemos que estás ligado a la producción, a la gestión cultural, en particular una editorial específica, histórica, que hace un poco el puente, serías como el pontífice entre Europa y, bueno, pontífice viene de pontos, de puente, Sí, que une una orilla y otra, Europa y América Latina. Nos gustaría también, porque la revista Café Latino es un poco eso, el puente entre Europa y América Latina, y tú me parece que eres el referente intelectual, en el sentido como historiador, que nos cuentes un poquito sobre esta editorial, qué publicas, qué temas, para justamente ir mostrando este trabajo de hormiga minucioso de tanta gente desconocida en gran parte, pero estoy seguro que son libros maravillosos. Bueno, mira, el proyecto comenzó, como te dije al principio, hace 30 años, con la creación de una revista. La revista, efectivamente, era un puente entre la producción local, argentina, regional y local, y la producción europea. Y era un puente porque nosotros habíamos integrado entre los evaluadores de la revista a historiadores y cientistas sociales en general muy prestigiosos de la Argentina, de América Latina y de Europa. La revista desde su número 1 publicó trabajos muy rompedores, bueno, el número 1, para que te des una idea, tenía el artículo de Jacques Le Goff sobre los retornos en la historiografía actual, a la par de un trabajo de investigación importante sobre 2 colegas rosalinas que hablaban sobre la producción agraria en el siglo XIX en la región. Quiero decir, ponía en el mismo volumen investigaciones certificadas, digamos, evaluadas, de gente indiscutible, de campos como el campo historiográfico europeo, que era muy maduro, el argentino, que en los 90 estaba madurando, y a la vez dábamos lugar también a las primeras publicaciones de algunos jóvenes. Bueno, la revista tiene todavía un éxito muy grande porque está muy bien evaluada en todos los indexadores de todo el mundo y llevamos 45 números publicados. O sea que tiene una vida, te diría ya propia. Se hace con un equipo muy grande y bueno, tiene su existencia y tiene planes de publicación hasta el 2028 por lo menos. Eso por un lado. A los 3 años de empezar la revista nos cae una propuesta de publicar 3 libros y bueno, la mayor parte del equipo de la revista no quiso asumirlo, pero con quien era la secretaria de redacción de la revista, que es una amiga personal, María del Rosario Baravalle, ya fallecida, asumimos el desafío y publicamos los 3 primeros libros en 1999 de una colección que se llamaba Universos Históricos. ¿Qué eran los 3 libros? Eran resultados de proyectos de investigación argentinos. Uno era sobre Santa Fe la Vieja, el otro era sobre Salta y el noroeste argentino, y el otro era sobre Oriente Antiguo. Pero eran proyectos de investigación hechos en Argentina. Bueno, estos 3 libros gustaron mucho, salieron muy bien, de hecho se agotaron los 3, con lo cual empezamos a recibir más propuestas, es decir, a diferencia por ahí de otros proyectos editoriales, nosotros no salimos a buscar, sino que empezamos recibiendo. Y bueno, justamente por el carácter transnacional que tenía la revista,
las propuestas que nos llegaron durante el año 2000, 2001, 2002, venían no solamente de colegas argentinos, sino también de colegas mexicanos, de colegas españoles, de colegas franceses. Y bueno, a partir de ahí fue una vorágine. Yo no te puedo decir ahora con precisión cada año cuántos, pero desde el año 2006 en adelante, que lo tengo más claro, publicamos alrededor de 30 libros al año. Entonces, se fue formando un equipo y muy rápidamente lo que consiguió, digamos, otorgarle cierta coherencia al proyecto fue la selección del material. Entonces, durante ya los primeros años de este siglo XXI, lo que se hizo fue empezar a pensar en colecciones, con directores de colección, con gente encargada de seleccionar temas en el área de historiografía, en el área de historia moderna, en el área de historia argentina, en el área de historia y antropología latinoamericana, en el área de estudios sobre el trabajo, en el área de estudios sobre educación, en el área de estudios sobre el tiempo presente. Cada cosa tiene su especialidad. Entonces la estructura que se fue formando se hizo alrededor de especialistas que podían dar una mano con la selección de los materiales y se rechazan muchas cosas, precisamente porque la clave de que el catálogo mantenga un tono y una calidad es la selección. Entonces, la editorial, que no nació, repito, con una idea de especialización, sino más bien de cobertura ancha en el terreno de la historia, se fue especializando hacia adentro. Es decir, yo hoy no tengo muy claro qué es lo que elige el que elige lo de historia presente, digamos. Pero la persona que está a cargo de una temática es experta. ¿Se publica en francés y en español, Darío, o solamente en español o en inglés? ¿En qué lengua editan? 95% es en español, pero hemos publicado también cosas en francés, en italiano, hemos publicado alguna cosa en 2 o 3 idiomas, es decir, compilaciones con artículos en varios idiomas, porque todo esto depende, otra vez, del público. Depende a quién está dirigido. Si es una obra que está dirigida al público que lee en español, naturalmente hay que traducir. Pero hay trabajos, por ejemplo, como los de el libro de esclavitud de Bernard Van Sant, que contenía mitad de los trabajos en español y mitad en francés, que evidentemente se podían sostener de esa manera porque el público al que está dirigido maneja las 2 lenguas sin ningún problema. Pasa lo mismo con algún autor que necesitaba sus libros para 2 países, uno para circular en Italia y otro para circular en América Latina. Un libro sobre el virrey Toledo, escrito por un muy buen historiador italiano, llamado Manfredi Merluzzi, se publicó se hicieron 2 ediciones, una en italiano y una en español. Entonces, como sobre cada una de estas cosas hay que conversar, esa es un poco la función del pontífice, ¿no? No tanto pontificar, sino construir el puente entre lo que el autor quiere conseguir y el público al que se quiere dirigir. Pero tienen, por supuesto, subvención, ayuda de los ministerios de Cultura o de universidades, se supone. Bueno, vamos a reírnos un rato. El Ministerio de Cultura y el Ministerio de Ciencia y el Ministerio de Educación aquí fueron suprimidos. De Argentina, dices tú. Sí, por el último gobierno, ¿no? El gobierno que está actualmente. Bueno, no le hará falta la cultura, seguramente, ni la educación. No, bueno, en todo caso suprimir es un gesto. La supresión de estos ministerios y la supresión de la Agencia de Cooperación Científica significó una drástica disminución de los apoyos que se reciben para publicar. Entonces, esa es una situación que está muy
muy seriamente dañada desde hace 2 años y medio. ¿Qué pasa? Que otros países mantienen sus ministerios, entonces publicamos mucho para investigadores chilenos, publicamos bastante para investigadores que están en Norteamérica, en México, en España, en Francia, otros países que sí tienen sus líneas de apoyo y bueno, de esta manera los libros consiguen salir, ¿no? Pero también la editorial hace su parte de esfuerzo. Felizmente no depende solamente de esto. Sí, si dependiera solamente de los apoyos oficiales, bueno, estaría cerrada hace un tiempo. Pero yo creo que acá hay un problema también para irnos un poco del tema del Estado, hay un problema también de mercado. En los países de América Latina son pocos los países que tienen un mercado editorial, un mercado para libros. Lo tiene Colombia, en primer lugar, lo tiene México, lo tiene Colombia, lo tiene posiblemente Brasil para el libro académico, pero ningún otro. Es decir, incluso Perú, que lo supo tener. Perú supo tener un mercado interno para el libro académico en los años 80, 90. Después del fujimorismo desapareció. Es decir, hay procesos políticos, otra vez, el presente y el pasado, ¿no? Hay procesos políticos que impactaron de una manera muy violenta sobre la capacidad de adquisición de las poblaciones, sobre todo las poblaciones académicas, que son micropoblaciones, son nichos prácticamente. Hoy un estudiante no puede comprar un libro en Argentina, pero no se lo puede plantear. Un estudiante que trabaja hoy no se puede comprar un libro. Entonces es muy difícil imaginar que un proyecto editorial, por ejemplo, sobre, no sé, por dar un ejemplo, las partidas de Alfonso X, las partidas de Alfonso el Sabio, que puede llegar a tener con muchísimos interesados, pero con toda la furia, 30 o 40 compradores en la Argentina, es muy difícil publicar algo así sin apoyo. ¿Por qué? Porque digamos, la satisfacción de todos los gastos de una edición no va a provenir de la venta del libro, con toda seguridad. Mientras que nosotros tenemos noticias de que en otros países, en otros países incluso latinoamericanos, te repito, México, Colombia, aunque también están bastante deterioradas las condiciones del mercado, todavía pueden encalarse proyectos editoriales académicos con alguna idea de financiación por el lado del mercado, ¿no? Claro. Bueno, no sé, estamos ya en una hora de entrevista. No sé si disponemos más de tiempo. Elías, si tienes alguna pregunta, porque habíamos quedado en una hora de entrevista, ¿no? Sí, lo que ustedes digan. Yo un ratito más tengo, si tienen preguntas, si no, podemos seguir luego con la edición. Creo que ya cubrimos la mayoría de los temas, pero con respecto a lo último, el impacto, digamos, de las políticas públicas sobre la orientación de la editorial y de la economía del libro en general, ¿cómo lo ves? ¿Hay alguna relación, digamos, entre los tipos de gobiernos, y estoy pensando en la orientación izquierda o derecha, y las políticas que se llevan a cabo y que terminan impactando el mundo editorial y el mundo editorial académico a través de subsidios o de supresión de subsidios, como nos estabas comentando? Sí, incluso antes de la publicación, es decir, gobiernos que, si quieres llamémoslo de derecha, pero en realidad que son gobiernos propensos a achicar el Estado, gobiernos neoliberales que tienen como principal fin
el equilibrio fiscal y que con ese lema reducen toda inversión pública en el área de ciencia y en el área de cultura, no solamente deprimen el nivel de la actividad editorial, también deprimen algo más grave, que es el nivel de la actividad de investigación, sin lo cual las editoriales no van a tener nada que publicar. Es decir, lo que hoy es una preocupación por la falta de apoyo a la publicación de proyectos, en 3 años va a ser la desesperación por la ausencia absoluta de resultados de investigación que publicar, porque no están financiando proyectos de investigación. Es decir, contra lo que a mí a ver, en contra de lo que diría cualquier titular de proyecto editorial, me preocupa muchísimo más que no financien proyectos de investigación a que no financien producción editorial. Porque lo que están matando es la actividad científica. E intelectual, ¿cierto? Claro, la actividad científica e intelectual. Bueno, la actividad intelectual no se puede matar. Por lo menos yo pienso esto. La actividad intelectual no se puede matar. La actividad intelectual no necesita que la financien. La actividad científica sí. Porque tú puedes ser un gran intelectual que no tiene ningún financiamiento y te la puedes arreglar con un blog, con cero de financiamiento, te la puedes arreglar para intervenir en el mundo de las ideas, de las opiniones, de la cultura y ser incidente. Pero para producir ciencia es imposible. Sí, Es decir, ¿cómo necesita hace un estructura. arqueólogo? ¿Cómo hace un arqueólogo para ir a rescatar huesos de la orilla del río si no tiene cómo financiar una campaña no puede pagar de su bolsillo una campaña arqueológica? ¿Cómo hace un investigador que tiene que viajar a archivos todos los meses que no están en su ciudad si no tiene dinero para tomar un bus? Digo, esto es lo que es más preocupante. Ahora, cuando nosotros estamos asistiendo a este proceso, es justamente con un gobierno que no solo no le interesa lo público, sino que le interesa destruir lo público. Y creo que son varios los casos en el mundo. ¿No? O sea, en todo caso, puede ser, el argentino puede ser de cierta consideración, pero no es el único caso. Hay más... por eso te decía, no sé si decirlo de derecha, porque por ejemplo Italia tiene un gobierno, yo diría que es de derecha, ¿sí? Pero donde no hay esta actitud hacia el Estado. Sí, hay gobiernos de derecha que incluso amplían el gasto público. Este no es el caso, aquí el gasto público está completamente deprimido. Bueno, los efectos de la motosierra son incalculables. Usted lo ha dicho, y hacemos lo posible para seguir en pie porque sabemos que va a terminar. Son incalculables, pero tienen fecha de vencimiento. Sí, el tema es las camadas de investigadores, de formación y todo el linaje de investigadores, que cuando se corta tenés un hueco ahí que... Es lo que te decía. Y se nota en la formación luego, es como cuando yo empecé a estudiar luego de 7 años de dictadura, que solamente quedaron los profesores que denunciaban a sus colegas, y bueno, Claro. teníamos una formación pobrísima. Claro. En Argentina, no sé cómo habrá sido en otros países, pero épocas de dictadura y de recorte y de restricciones, y hay efectos, ya está, ¿no? Estoy de acuerdo, sí. Qué cosa, bueno. Bueno, no sé si algo más, Elías, tú quieres preguntar, Javier, Román, no sé si están escuchando, pero bueno, yo me quedaría horas hablando contigo, Darío, me pareció súper interesante. Tu producción es realmente remarcable porque, y no lo digo porque estás al frente mío, me parece súper interesante tu mirada con tanto detalle y puntual y documentado, y justamente salir de generalidades que uno saca cualquier conclusión. Tú eres prudente y cuando dices algo hay un documento que lo sostiene, muestras, nos hace viajar en el tiempo en algún sentido. Ya nos dirás algún libro que nos aconseje o artículo que nos puedas enviar para poder leer. Sí, Me interesa, por supuesto, muchísimo. Estoy en deuda. Te he estado Le voy a rastreando por mandar otros algo lados corto. y he encontrado algunas cosas que, bueno,
Les voy a mandar algo corto para que lo puedan mirar sobre la enseñanza de la historia colonial y así bueno, se pueden sacar una idea perdiendo poco tiempo. Genial, genial, Y de genial, pronto genial. una recomendación para lectores del Café Latino, para un público generalista, que aquí el público, los lectores son muy variados, de todas las edades, sectores sociales, Sí. incluso países. De pronto Román nos puede dar mejor visibilidad sobre esto, pero no, sí, no sí, sé, ¿qué se te ocurre de lectura sí, interesante tengo para clara la revista. Después, en todo caso, cuando hagamos la edición de la nota, en todo caso, ahí hacemos un aterrice, algunas cosas que pueden estar un poco lejos, pero sí les busco algo que pueda calar en ese público que es variado, es bien interesante. La revista me gusta mucho, yo ya la conocía cuando me lo propuso Román. Rojas, sí, cuando me lo propuso yo le dije sí, que ya la conocía, Daniel, ¿no? Y bueno, sí, lo hacemos pensando en ese público.